nuevamente en nuestra edición de Enfoque Canal Uno y en el área de Future Economics, que es el área de que buscamos que las empresas estén viendo el futuro, pero hoy. Y siempre tenemos invitados muy especiales y el día de hoy me da muchísimo gusto estar aquí con Herminia Aguilar y me encanta el nombre de psicóloga clínica. Me siento como en el lugar en donde debo de estar, porque yo me acuerdo que cuando yo era chico decían psicólogo y pensaban que estaba uno loco. Entonces, bueno, todavía un poco, ¿eh? sí, y bueno, todos tenemos algo de esa locura. Sí. Y el día de hoy, bueno, tenemos precisamente buscar que las empresas y las personas conozcan lo relacionado con la norma 35 y cómo impacta positivamente. Yo no quiero decir negativamente porque esa palabra en este programa solo hablamos de buenas noticias y la idea es ver cómo la norma nos puede traer beneficios a las empresas, a las personas y en la cultura empresarial. Pero para empezar, platícanos quién eres, por qué eres psicóloga clínica, cuál es tu historia en este tema tan apasionante del tema humano, porque los humanos, yo siempre digo en todos mis clientes y en todo mi quehacer, que las empresas no son cosas, las empresas son personas. Ah, sí, tal. Y que nunca nos van a sustituir las máquinas porque alguien tiene que apretar el botón. Exactamente. Entonces, platícanos quién eres, a qué te dedicas y entremos al tema. Bueno, pues soy Herminia Aguilar, como ya le mencionamos a nuestros escuchas. Soy psicóloga clínica porque siempre quise trabajar con niños, verás, ¿no? Y de hecho, mis primeros empleos fueron con niños, ¿no? Pero es muy interesante porque trabajando con niños te das cuenta que tienes que trabajar con los papás de los niños. Sí, cierto. Porque lo que tú avanzas en una semana de trabajo con niños y niñas, los papás te lo echan para atrás en un fin de semana. Así es, ¿no? totalmente. Entonces, después de trabajar varios años con niños y niñas, me fui a especializar para trabajar con familias, ¿no? Entonces hice la maestría en terapia familiar para trabajar con familias completas, ya no solo con niños, y entonces sí poder atender de una manera sistémica, ¿no? a la familia, ¿no? Y al tener una formación sistémica, entonces de una manera natural también te empiezas a conectar con la sistémica organizacional, ¿no? Entonces por ahí empieza mi inquietud por trabajar ya de una manera más profunda con la organización. Desde que terminé la licenciatura, sin que me calculen la edad, por supuesto, ¿no? He dado capacitación, ¿no? Yo vengo de una familia de profesores, ¿no? Universitarios, entonces siempre tuve como esta inquietud de impartir, de formar, de enseñar, de transmitir mi conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, cuando yo era chica, mis tíos me llevaban a ver sus clases a la universidad. Y entonces me daba como mucho antojo hacer eso, ¿no? Y entonces, bueno, después, ya esas cosas ya se traen, pues, ¿no? Al final, Claro. ahí lo traes. Lo fuiste absorbiendo. Sí, lo fui absorbiendo. Yo creo que es parte hasta del ADN de la familia, ¿no? Entonces, al tener ya esta formación sistémica, me fui conectando más con la cuestión organizacional y me fui especializando más en todo el enfoque organizacional. Luego me formé como perito psicólogo, ¿no? Entonces soy perito psicólogo, trabajo los 3 ámbitos, penal, familiar y federal, ¿no? Y sí, como perito psicólogo soy una experta en la materia y una experta en la aplicación de evaluaciones para diferentes objetivos, para lograr diferentes objetivos, para lograr diferentes resultados, ¿no? Y como perito psicólogo, seguramente estaba yo en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando pude conectarme más con la norma 35, con la Secretaría del Trabajo de una manera más profunda, ¿no? Toda la capacitación que he llevado a cabo a lo largo de mi vida es la prevención en riesgos psicosociales, porque los riesgos psicosociales evidentemente no nacieron con la norma 35. Claro, ¿no? totalmente. Los riesgos psicosociales se trabajan en Europa desde hace ya bastantes años y existen desde que el trabajo es trabajo en este planeta, ¿no? Sin embargo, no tuvieron ese nombre hasta que la Organización Internacional del Trabajo en el 84 los bautiza con el nombre de riesgos psicosociales, ¿no? Pero los riesgos psicosociales hablan de conflictos, de problemas, de áreas de oportunidad
que se requiere modificar dentro de las organizaciones para mejorar el entorno en donde se mueven cotidianamente los y las trabajadoras y que éste sea favorecedor del desempeño, ¿no? Es decir, que la gente llegue a trabajar no con el Jesús en la boca, no con la preocupación, no con aburrimiento. Y si bien es cierto que el que llegar a trabajar nunca será yupi, yupi, voy a trabajar hoy, qué maravilloso, ¿no? O sea, nunca será así, ¿no? Está buenísimo. Finalmente que sí vayas a trabajar con la certeza de que llegas a un lugar en donde eres bien recibido, en donde puedes compartir, en donde tú recibes bien a tus compañeros y compañeras, ¿no? En donde sabes que vas a recibir un trato digno y decente, justamente como se habla del trabajo digno y decente, ¿no? Este es el objetivo fundamental de la norma 35, ¿no? Entonces ya me pasé de mi historia personal a la cuestión de los riesgos psicosociales de manera natural. Increíble. Y ese es el objetivo precisamente de entrevistarte, porque el hecho de que tener todo este bagaje de información que luego no nos queda claro porque estamos en nuestro quehacer de nuestro negocio, porque ese es nuestro core business, de repente dejamos de lado este tema tan importante como son los riesgos psicosociales. Sí. Pero fíjate que ahorita que comentas tu historia, en 1986 me tocó con un grupo de irapuatenses formar un albergue de niños maltratados. Okay. Y entonces lo que dices es totalmente claro. Hacíamos algo con el niño, había una dinámica para que legalmente el niño regresara con su familia una vez al mes. El siguiente lunes, echado a perder. Ay, sí, qué terrible. En la casa todo lo que habíamos trabajado en el mes, ¡pum!, se caía. Así es. Y entonces empezamos a implementar, sin experiencia, porque hace 40 años, y aparte nosotros éramos hombres de negocios, no éramos expertos en el tema, pues ahora sí que a prueba y error. Ajá. Y entonces empezamos a trabajar con la familia, los involucramos, y hoy platico con mucho gusto después de 10 años de prueba y error, porque así fue. Entraron todos, psicólogos, sociólogos, y el único que logró convivir con 40 problemáticas diferentes, porque cabían 40 niños, fue un padre salesiano. Okay. Y él nos enseñó muchas cosas que no habíamos visto precisamente porque no teníamos el conocimiento y el expertise. Y todavía yo sigo comentando con mucho gusto que lo que nos funcionó en los niños, primero lo tuvimos que aplicar en los papás, para que no nos rebotara con los niños. Resolviendo, no lo podíamos resolver porque no era nuestro objetivo los papás, pero implementamos estas como terapias familiares y convivencia, y que en lugar de que fueran a la casa mejor ellos vinieran. Empezamos a hacer muchas pruebas. Entonces ahí me tocó esa experiencia de vida y con muy buenos resultados después de mucha prueba y error, porque no teníamos experiencia y no había materiales. Como bien dices, mucho de este tema pues empezó a nacer muchos años después, aunque se trataba en Europa desde antes, pero por nosotros no lo leíamos porque no era nuestro entorno. Sí, no teníamos contacto mucho con ese material. Exactamente. ¿No? Y luego ya entramos en el tema profesional, que en el caso yo insisto mucho que los negocios no son economía sola, los negocios tocan todos los temas. Entonces hoy los negocios tienen que ser multidisciplinarios y multicanales. Y por ende necesitamos personas que sean resilientes para poder enfrentar la gran cantidad de temas que hoy nos tocan en lo personal, en lo empresarial y en el entorno. Bueno, fíjate que este tema de la resiliencia es una cosa muy interesante porque los seres humanos somos resilientes desde que nacemos, ¿no? Cuando uno gatea, ¿no?, en sus primeros meses de vida, pues todos nos dimos seguramente un porrazo en el que ¡suah!, se te abren las manos y suapas, ¿no? Te das un buen golpe, ¿no? Y lloras y lo que sea, pero vuelves a gatear al siguiente día o a las cuantas horas, ¿no? Ya sé que se te pasa el sollozo y el dolor y tal, vuelves a gatear, ¿no? Entonces los seres humanos somos resilientes por naturaleza. Es correcto. ¿No? Y esa es una maravilla que la gente, o que mucha gente, todavía no se cree.
O sea, traemos la resiliencia como parte de la configuración original Así es. y de repente no nos damos cuenta que somos Se resilientes. nos olvida de ¿no? ese tema. Se nos olvida que desde que nacimos somos resilientes y justamente la resiliencia es una cuestión que requerimos todos y todas para salir adelante y que podemos hacerlo, pero pareciera que parte, y justo lo voy a conectar con la cuestión de la norma 35 y de los riesgos psicosociales, parte de lo que tenemos que formar en las organizaciones es la resiliencia no solo de la organización, como por sí misma es un ente con vida, ¿no? Sino de todos y todas las personas que la conforman, ¿no? Y hace rato mencionaste la palabra esencia, ¿no? Y yo te diría que la otra parte de la esencia de la norma 35 es recuperar a la persona que hay dentro de cada trabajador y trabajador. Y que estos y estas dejen de ser vistos como dos manos para trabajar y te callas y me pones buena cara también, por favor, ¿no? Claro. Esos tiempos tienen que quedar atrás, eso tiene que rebasarse, ¿no? Y desafortunadamente todavía en este país estamos un poco lejos de que quede superada esta visión, esta manera de convivir con la gente, ¿no? Todavía tenemos mucho trabajo que hacer y ahí es donde entra, así hace su aparición monumental, la norma 35, ¿no? Que tiene que ser vista, como tú y yo hemos platicado en otras ocasiones, tiene que ser vista como esta gran oportunidad que tienen las organizaciones para lograr beneficios, pero de verdad tangibles, medibles, porque sé que a las organizaciones les importa mucho toda la cuestión medible, toda la cuestión de los KPIs, pero es que los resultados óptimos que te da la norma 35, es decir, la prevención y la atención de los riesgos psicosociales, es una cuestión que se puede medir, ¿no? Y que se va a traducir en utilidades para la empresa. Claro. ¿No? Y fíjate que ahorita que comentas eso, yo soy el fiel creyente en todos los temas, pero en especial en la norma, que no la vean como un caparazón obligatorio que tienes que cumplir como si fuera una declaración de impuestos del SAT. Porque la gente de repente así lo siente. Sí. Cuando llegas y le dices que es un área de oportunidad para potenciar a tu capital humano, porque para mí las personas es el capital más importante de la empresa, no es el dinero. Sí, sí. Todo el mundo confunde. Las empresas son personas. El activo, hoy precisamente en una junta con el cliente, con uno de mis clientes, que le costó mucho trabajo convivir porque el 80% de su gente trabaja de manera virtual y que inclusive algunos no lo conocemos porque no prenden la cámara. Y empezamos a notar depresión, ciertas actitudes hasta inclusive agresivas. Y le dijimos, necesitamos hacer algo, hacerlos que se sientan parte de la empresa y no nomás que le estamos pagando y que él me entregue es una desarrolladora de software. Y en el camino, pues primero pues prende la cámara, ¿no? Para verte, ¿no? Y dos, apenas sonríes, ¿verdad? Y luego empezamos a implementar la norma, pero la parte que yo la vivo en todo mi quehacer humano, y todo parte de esta sensibilidad, porque yo le digo que mis padres me echaron a perder, porque desde los 5 años me llevaban a un albergue de niños maltratados. Okay. Y ahí fue donde nació yo con calidad. Pero el tema de estar sensible a la situación de lo que sucede en la empresa. Hoy en la mañana llegué y le dije, oigan, hay árbol de Navidad, pero no se siente la Navidad. Vamos a hacer una dinámica y entonces vamos a ver, dejen todos de trabajar, vengan, vamos a platicar, así cosas tan sencillas. Para ti, ¿qué es la Navidad? Y pues cada quien platica su historia, ¿no? Y se les empieza a poner la cara de alegría y regresan a sus trabajos con sonrisa. Y hacen el trabajo que iban a hacer en 4 horas, lo hacen en 1 hora porque están motivados. Entonces, yo cuido mucho los detalles. Haz de cuenta que me dicen que soy muy irreverente porque siempre llego y quiero cambiar las cosas. No me gustan los cajones. De 9 a 5, tienes que estar a saber cómo le hacemos para que la empresa y los humanos convivamos. Y la única manera, pues, es provocando ese tema. Por eso a mí me encanta la norma. Porque, y te voy a comentar un ejemplo. A ver. Terminamos el levantamiento, valga la redundancia. La encuesta sí es digital, aunque sí guiada por una aquí es una plataforma, ¿no? Entonces hay videos, soporte, chat en vivo, etcétera, ¿no? Y nos dimos cuenta que el 80% de nuestros compañeros tienen obesidad y que les genera cierta ansiedad el tener sobrepeso.
y en nuestra plataforma tenemos las consultas de manera digital, todo es digital, aquí todo es digital. Entonces tienen consulta con el médico general, con el psicólogo, con el sexólogo, con el nutriólogo. Se registra, es una prestación de la empresa. Y hoy la que tiene más fila de espera es la nutrióloga. Porque ellos nunca nos lo habían dicho, ni nadie se los había preguntado. Resulta que el tema que les generaba cierta ansiedad, no sé si esa es la palabra porque no domino el lenguaje correcto, pero me encantó ver el resultado que ya sin que nosotros lo indujéramos o hiciéramos algo, ellos solitos les pusimos a disposición del nutriólogo y ellos están tomando las consultas, ya solitos. Sí, claro. Mencionaste el tema de la motivación, Sí. ¿no? Y hace unos momentos hablábamos de resiliencia, ¿no? Entonces, dense cuenta, todos y todas que nos están escuchando, cómo vamos poniendo aquí en la mesa de discusión varios elementos que uno no puede perder de vista cuando estamos hablando de riesgos psicosociales, ¿no? Tenemos la resiliencia, hablas de motivación, ¿no? La motivación, en principio, tiene que ser intrínseca, es decir, tiene que nacer de ti mismo, ¿no? Cuando hablamos también de motivación, tenemos que hablar de cuestionarnos ciertos paradigmas, ¿no? ¿Y por qué hablo de cuestionarnos paradigmas? ¿Qué es un paradigma? Un sistema de creencias, ¿no? Lo que tú crees en cierto tema es un paradigma. Lo que tú crees en otro tema es otro paradigma, ¿no? Pero si las organizaciones y las personas que trabajan dentro de las organizaciones no se atreven a cuestionarse sus paradigmas, ¿no? Es decir, cuestionarse la inercia, ¿no? Como esta historia que traen detrás de que las cosas siempre se han hecho así porque nos han dado resultado. ¿Para qué le muevo si así hemos hecho bastante dinero? ¿Para qué le muevo si la empresa ha crecido? ¿No? Tú sabes que los cambios más exitosos vienen cuando las cosas están dando resultado, ¿no? Sin embargo, como que la mentalidad es un poco al revés, ¿no? Si está dando resultado, no le muevas, por favor, no le muevas, no, así que no hagan olas, ¿no? Pero el enfoque tiene que ser al revés, ¿no? Como te está dando resultado, atrévete a cuestionarte los paradigmas. ¿Y si yo hiciera esto diferente? ¿Y si esto no fuera lo mejor, cómo podría ser de otra manera? ¿No? Y esto tiene que ver con la motivación, porque en la motivación nosotros podemos cuestionarnos también si lo que hoy me motiva es realmente una cuestión que se puede sostener, o estoy motivado o motivado por cosas que son superficiales o que son aparentes, ¿no? La norma 35 tiene que lograr ir como a las tripas, como al trasfondo y llegar a la causa raíz de los problemas, ¿no? Porque si no, no estamos hablando de prevenir, estamos hablando de componer. Debo de aclarar o de recordar que los mexicanos, ¿no? Estoy hablando del genérico, ¿no? Somos muy buenos para corregir, pero muy malos para prevenir. Porque no tenemos esa formación, ¿no? Entonces, ese es uno de los obstáculos, ¿no? De la norma 35, ¿no? Para que realmente pueda dar los resultados que se espera en este país, tenemos que ir cuestionándonos el paradigma de que es mejor corregir que prevenir. Y pues fíjate que no, por favor, tenemos que aprender a ver exactamente al revés, ¿no? Y aparte tenemos es un que ir a tema la económico. Cultura de la prevención. Por supuesto, es más barato prevenir que corregir, Sí. ¿no? Pero además no te estás llevando de paso a toda la gente que está ahí trabajando todos los días para cumplir con objetivos, para ayudar finalmente a la empresa que crezca, ¿no? Claro. Es que la gente, mira, si nosotros aprendemos a ver a la gente desde un enfoque diferente, no estamos viendo gente que acciona maquinaria, no estamos viendo gente que llena formato, no estamos viendo gente que archiva. Como tú bien dijiste hace rato, estamos trabajando con personas. Y las personas somos un conjunto interminable de elementos tejidos en una sola prenda, ¿no? Que es única e irrepetible, pero que sí podemos ir armando visiones que nos lleven a la motivación de los equipos, de las áreas, de los turnos y de las empresas completas, ¿no? Entonces, recalco, si nosotros nos atrevemos a cuestionarnos los paradigmas establecidos,
¿no? En las empresas, en los equipos, en los turnos, en las áreas, ¿no? Entonces vamos a ir encontrando puntas de hilos que nos van a permitir llegar a la causa raíz de cuestiones anquilosadas dentro de las organizaciones que no nos permiten avanzar a otros estadios, ¿no? Más profesionales, a otros estadios de que, por ejemplo, tengamos liderazgos horizontales o liderazgos colaborativos, que es uno de los aspectos que vigilan la norma 35. Que tengamos liderazgos que sean también favorecedores del desempeño, que no estén coartando la libertad de las personas. Y conste que no estoy hablando ni siquiera insinuando que aquí se trata de estar tomando con pincitas a la gente y no le vayas a decir ahora ya hay pobrecito, ahora hay que cuidarlo, ya hay que apapachar al colaborador, a la colaboradora, ¿no? No se me vaya a ofender, ¿no? Que eso es algo de lo que se estuvo manejando como información fake en redes sociales cuando se publica la norma 35, ¿no? Ahora tu organización o tu patrón le vas a tener que cuidar el estrés a las personas y que no se le vaya a subir de más, ¿no? Porque de lo contrario, la Secretaría del Trabajo te va a dar una multa enorme. No, la norma 35 no está creada para evaluar estrés, ¿no? Y quien siga creyendo eso está en un absoluto error. La norma 35 tiene el objetivo fundamental de generar o construir entornos organizacionales que favorezcan que la gente pueda llegar a desempeñar su trabajo de buena manera. Claro. ¿No? Y que sea constructivo en un doble sentido, tanto para la gente como para la organización. Y así es un ganar-ganar. E incluso es un ganar-ganar en términos de las responsabilidades, que esa es otra cosa a la que pienso que se le dio poca difusión, ¿no? Las responsabilidades que se adquieren a través de la norma 35. Y a mí me encanta de la norma 35 que estableció tanto responsabilidades para la patronal como para trabajadores y trabajadoras, ¿no? La patronal adquiere la responsabilidad de proporcionar toda la evaluación adecuada para identificar los factores de riesgo psicosocial y después identificar a través de qué acciones se va a modificar lo que nos aparezca en el diagnóstico, cómo se va a poder subsanar y dar seguimiento, bueno, aplicación y seguimiento a las acciones que van a subsanar lo que se encuentra en un diagnóstico, ¿no? Pero los y las trabajadoras también tienen que concientizar que adquieren responsabilidades a través de la norma 35, ¿no? No es opcional acudir al llenado de las guías de referencia. No es opcional recibir la capacitación que el patrón determine como necesaria para prevenir los factores de riesgo psicosocial. No es opcional que si yo estoy siendo testigo de que se está llevando a cabo violencia laboral entre dos personas dentro de la organización, yo me quedo callado, ¿no? No. Todos estos son responsabilidades que adquieren los y las trabajadoras a través de la norma 35. Entonces me parece que es una responsabilidad compartida y es un ganar-ganar. La organización va a estar mejor y al mismo tiempo, o por ende, los y las trabajadoras también van a estar mejor, ¿no? Claro. No le veo el pierde, la verdad. Definitivamente. Como escuchan y ven, realmente el tema de la norma tiene muchísimos beneficios. Yo tengo un dicho desde hace muchos años que lo aprendí desde que era estudiante, de que vale más un peso de prevención que 7 de corrección. Sí, y ese es el número, 7 a 1. Uh-huh. Yo lo he calculado y es una diferencia. El hacer una diferencia te ahorras 7 pesos contra un peso que invertiste en prevención. Uh-huh. Y eso existe en los temas de prevención de drogadicción, en los temas de prevención de cualquier tema, en cualquier lado, siempre la prevención es mejor. Uh-huh. Me tocó ir a dar una plática con los alumnos del UTSO en Valle de Santiago. Y me encantó un comentario que hicieron de que un chavo de la ingeniería industrial se recibió y pues estaba llegando que le dieran el escritorio y que se sentara todo, ¿verdad? Y lo agarra su jefe de una empresa japonesa, vete a barrer la bodega del inventario. Y el otro, ¿pero cómo? Si yo soy ingeniero industrial, sí, con todos los honores. Sí. Y después de que hizo el trabajo de mala gana y todo, fue y preguntó, ¿por qué me pusiste a barrer la bodega? Si yo soy ingeniero industrial, yo vine a hacer cálculos. Si no conoces la bodega y no sabes cómo ordenar, ¿cómo vas a solucionar de manera preventiva todo lo que sucede en la línea de producción? Claro. Y le empezó a enseñar tips.
Mira, tú ves una máquina que tiene goteo de aceite, obviamente requiere mantenimiento. Seguro. Entonces, si ves una gota, automáticamente algo está mal ahí y me va a generar un problema, pues se lo resuélvelo ahorita. Y por eso es el tema del orden y la disciplina, la famosa de las 5 S, ¿no? Sí. Esa es la primera que utilizan los japoneses. Sí. Y luego había otro tema que me gustaba mucho y tomando la información que nos acabas de decir, que yo siempre decía que cada peso invertido en la parte humana se puede potenciarse, esa es la palabra. O se multiplica. Se multiplica. Bueno, me ha tocado ver cálculos de 30 veces con un peso invertido. Porque la gente cambia totalmente su manera en la que pone a disposición, esa es la palabra, toda su capacidad humana, porque no es un tema de habilidades, es yo vengo completo en el paquete, no dejé un brazo en la casa o un pedazo del cerebro. Sí, o sea, claro. tú llegas a la casa con tu bagaje Así es. de toda tu historia, o sea, no nomás de cómo amaneciste hoy, ¿verdad? Oh, perdón que te interrumpa, Roberto. Sí. Estás tocando un tema fundamental en la prevención, ¿no?, de los riesgos psicosociales. Estás hablando de que sea una inversión, ¿no? Sí. Y la inversión es una cuestión que tienen que enfocar todas las organizaciones, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si tú no piensas como organización o como cabeza de organización que tienes que subsanar los hallazgos que te arroja un diagnóstico de norma 35 a través de programas de largo plazo, entonces lo que estás haciendo es gastar, no invertir. ¿No? Y hace rato empezaste a mencionar el tema de que la norma 35 de repente ha sido vista como un asunto de cumplimiento, ¿no? Como un asunto de ahí viene el lobo, ¿no? Y si no cumples, entonces el lobo te va a lanzar una multa gigantesca, ¿no? Entonces, para que realmente esto sea una inversión, es decir, se te desdoble, se te multiplique, entonces tienes que dejar solo de cumplir con el mínimo de la norma 35, ¿no? Que muchas empresas creen que como aplican las guías de referencia, hacen un tratamiento estadístico de los datos y emiten un diagnóstico, listo, ya cumplimos con la norma 35, vámonos. Si viene la Secretaría del Trabajo y me inspecciona, le muestro mi flamante diagnóstico con muchos colorcitos y con muchísimas gráficas, ¿no? Y ya cumplí. No, es que yo siempre explico en las organizaciones a las que asesoro que las guías de referencia, es decir, los cuestionarios que contienen la norma 35, son solo la puerta de entrada. Y cuando nosotros vamos a una casa, nadie se queda en la puerta de entrada, ¿no? O sea, ya toqué, me abrieron y me quedé ahí. ¿Y ahí te quedas todo el tiempo? No, pásale. Claro que no. Es pásale, ¿no? Entonces, es pásale y vamos a ver cómo es la casa, cómo se mueven los integrantes de la casa, cómo conviven, cómo se sienten los integrantes de la casa, para que puedas incidir en que cada vez vivan mejor dentro de esa casa, ¿no? Totalmente. Y eso no se logra solo aplicando los cuestionarios de la norma 35, ¿no? El asunto, esa es como la plataforma sobre la cual se tiene que construir todo un plan de acción que se puede convertir en el plan anual de capacitación que pide la Secretaría del Trabajo que todas las organizaciones tengan, ¿no? Y que ese plan de acción esté creado como un traje a la medida de la organización. No es que yo conozco unos cursos que son muy buenos, ¿no?, del tema que tú quieras, y entonces vengo y se los trato de embonar. Que eso es lo común, en esta organización, claro, porque además son muy famosos, porque además son costosísimos, deben de ser muy buenos, ¿no? Y entonces trato de embonártelo a fuerza. No, es que cada organización, dije hace rato, es un ente con vida. Y a un ente con vida tú no lo puedes tratar o pretender tratar como al otro ente con vida y como al otro ente con vida. Todo ente con vida tiene características particulares, por lo tanto hay que construir trajes a la medida de cada uno de estos entes con vida que se llaman organización con todo y su capital humano adentro. Claro. Si se fijan, comenta algo que es un principio en el tema de los negocios. Todo lo que hagamos es el piso, de ahí para arriba. Para abajo, como dice el dicho, ni para agarrar vuelo. Exacto. Para atrás. Sí. Entonces, lamentable, muchas de las normas, de todo tipo, no nomás la norma 35, todo el mundo lo vemos como un traje que no nos permite crecer. Tienes que.
y es al revés, es el piso y de ahí para arriba hasta donde nos alcance. Así es. Y hay un concepto que está muy de moda, pero que poca gente sabe implementar, que es el tema de las organizaciones exponenciales. Y si yo quiero llevar una empresa a ese nivel, no puede crecer con fierros, ni con infraestructura, ni con dinero, sino con personas. Las empresas, como bien les digo, es un tema de que las personas son las que toman las decisiones. De hecho, toda la parte financiera a la que yo me dedico está diseñada para que alguien tome la decisión. Estas son herramientas, son infraestructuras, son todo lo necesario. Y hay varios datos que me llaman mucho la atención. Número 1, bueno, ya salieron las nuevas estadísticas. Ya somos 5.400.000 empresas en México. El 95.7 son MIPYMES. Y de esas MIPYMES, el 85% son empresas familiares. Por lo tanto, México es un país de empresas familiares. El otro, fíjate, solo son grandes el 0.2%. Y del 0.2 al 95 o sea, 2 punto y tantos son medianas. Por lo tanto, México es un país de micro y pequeñas empresas. Y de esas, el 85% son familiares. Y entonces yo les comento y por eso me encantó cuando empezaste tu plática, decirte que empezaste a tratar niños y que luego tuviste que meterte en el tema de la familia. Así es. Hoy las empresas son familiares. Y entonces involucras todo este tema porque se llevan las decisiones, como les llevo yo, como digo yo, a la cama. Se la llevan a la cama en el desayuno y ahí están peleándose la familia, por eso hay tanto temas de herencias, temas de peleas, etcétera, ¿no? Y yo veo que la norma 35 ayuda a la empresa, ayuda a la familia y hoy ayuda al círculo en el que la empresa se mueve. Y sanea familias. Sanea familias. O sea, porque, como dices, está un poco mucho entrelazado, ¿no? O encimado o amueganado, a mí me gusta mucho decir, ¿no? Está amueganada, estás diciendo, la familia con la empresa, ¿no? Sí. Entonces, la norma 35 efectivamente puede llegar a clarificar, ¿no? En dónde tenemos que hacer ajustes. Y a mí me gusta mucho emplear este término ajustes. La norma 35 no fue creada para llegar y decir, aquí todo está mal, tenemos que borrón y cuenta nueva, y es que esto es lo que le da mucho miedo a las empresas, ¿no? Sí. Entonces, no, espérame, si alguien que sabe implementar la norma 35, lo que va a hacer es tomar en cuenta lo que tú tienes. O sea, ya tengo un diagnóstico. Que derivado de los cuestionarios de la norma, ¿no? De las guías de referencia. Ok, entonces yo me siento contigo, empresa de cualquier tamaño, de cualquier giro, ¿no? A ver qué tienes, qué es lo que tú has estado haciendo. Porque me queda claro que las empresas han trabajado muchos años para mantenerse, ¿no? Pues no en balde, o sea, nadie se los regaló. Claro. No nacieron así es prueba del esfuerzo. Mágicamente, ¿no? Exacto, es prueba del esfuerzo. Entonces, lo que tiene que hacer un buen asesor en Norma 35 es sentarse con diferentes elementos de la organización a ver qué has hecho. Ah, mira, esto que tú has hecho ha sido muy útil para esto y esto encaja en esta parte de la prevención de riesgos psicosociales. Esto otro que has hecho equivale a esto que se requiere como prevención. Esto ha sido corrección. Ah, mira, te falta aquí. Ok, entonces ya identificamos en dónde tienes que incidir en lo que falta y tal vez hacer pequeños ajustes en esto que la empresa ya ha venido haciendo. Entonces con esto eliminamos el mito de que tiene que ser, te voy a encontrar una serie de peros, todo va a ser áreas de oportunidad, y entonces obviamente a los empresarios les da un terror de borrón y cuenta nueva, no, pues espérame tantito, pues cuánto dinero y cuántos años me va a llevar esto, pongo a trabajar para mantener la norma. Para mantener al asesor que me está implementando la norma, ¿no? Claro. Exacto. Fíjate que acabas de tocar un tema sensacional. Yo trabajo mucho en el tema de responsabilidad social empresarial. Ajá. Y me gustó porque la estructura anterior de la acreditación era por puntos. Ya la quitaron. Y ahora la que empezó vigente este 2023 es nivel de madurez. Okay. Y entonces todas las empresas tienen diferentes niveles de madurez y entonces aplica lo que comentas. Cada empresa y cada persona son únicos y irrepetibles. Entonces yo tengo que hacer algo para esa empresa y para esa persona.
que no necesariamente va a aplicar igual para la otra persona, porque lo somos muy dignos. Ah, mira, ya le está funcionando, vamos a hacerlo acá en la empresa. Entonces, Y después no entiendes por qué no te dio resultado. claro. Y el tema de la madurez parte del diagnóstico en donde estés. Exacto. A mí me gusta mucho correr. He corrido varios maratones. Y en los maratones en los que he corrido, que normalmente han sido fuera del país, me gustan mucho unos grupos que les llaman Pacers. Entonces, ¿en cuánto tiempo quieres terminar el maratón? No, pues que en 4 horas, 5 horas, 6 horas. Obviamente, pues yo no estoy en el grupo de los que te lo terminan en 2 horas, que luego que van en carro. Y entonces te califican en dónde estás y van a tu lado acompañándote. No le aceleres para que no te dé el dolor de caballo. Te van cuidando. Sí. Y te obligan a que vayas al paso en donde realmente de acuerdo a tus capacidades. Y a mí me gusta mucho la norma porque siento como ese acompañamiento. Yo veo en dónde estoy, sé en qué nivel de valores estoy, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo le digo, compito en el buen sentido de la palabra, conmigo mismo. Estoy en este nivel, pues vamos a pasar primero al nivel 2, no me puedo ir al nivel 7, que eso lo está haciendo Bimbo, Cemex y demás. Pues esas tienen estructuras y miles de empleados y todo. Y muchos años de experiencia. Muchos años de experiencia. Ajá. Y en la familia, pues estoy yo y me voy al baño, pues él tiene que tener un mostrador, ¿no? Sí, claro. Oye, y ya esto que estás diciendo ya estaba puesto de manifiesto en el cuento del Principito, que dice que tú no puedes diagramar un mapa sin saber de qué punto estás partiendo. Dice el cuento del Principito, ¿cómo vas a ir de Nueva York hacia otro lado si no sabes en dónde estás parado? ¿No? Entonces, lo que te permite la norma 35 es identificar en dónde estás hoy y hacia dónde tienes que corregir, ajustar, crecer, mantener, por favor. Esto, efectivamente, con esta parte no se metan porque esto va muy bien. Claro, y eso es algo que va a proteger la norma 035. Si te está dando resultado, síguele dando por ahí, ¿no? Pero te va a dar una plataforma para que identifiques en dónde estás parado, ¿no? Si tú no sabes dónde estás parado, entonces ¿cómo vas a continuar caminando? Totalmente. Y hay muchísimos ejemplos. Lo más importante en el ser humano, en las organizaciones, es saber en dónde estoy el día de hoy. Sí, claro. No importa que tengas muchas cosas que tengas que hacer, pero si sabes dónde estás hoy, perfectamente puedes establecer objetivos y metas. Antes era muy común hacer las planeaciones estratégicas. Las grandes empresas lo llegaron a hacer a 50 años. Sony lo hizo en el 40 al 90. Y tú ves qué pasó 50 años después. Como lo pusieron muy claro, llegaron a donde tenían que llegar y lo sobrepasaron. Disney es otro ejemplo. Ya no está su creador y ya está Disney con una empresa creciente, rentable y todo. Sí, totalmente. Y tú vas a Disney, me llevé a mi familia, ya grandes todos, nos fuimos a pasar un fin de año al hotel de Disney en Disney en original. Okay. La cosa más sensacional del mundo. ¿Te sientes como niño? Sí, sí, sí. Pero te hacen sentir como si estuvieras en tu casa y tienes a Clarabella a un lado, a Goofy, todo el mundo se toma fotos. Me hace mucho el hincapié en el tema de que si sabemos en dónde estamos y queremos definir a dónde vamos, es súper fácil el camino y la norma para mí es una herramienta súper valiosa. Yo los invito, amigos televidentes que nos están viendo y que reproduzcan este canal, pónganlo en todas sus redes sociales. La norma no es una camisa de fuerza, no es una norma como la palabra. Lo que pasa es que la palabra norma la identificas con algo que es obligatorio. Y que espanta. Y que espanta y que aparte tiene penalizaciones que independientemente que sí las tiene. Sí, claro. El tema es, si lo toman como piso, lo empiezan a implementar, los resultados son impresionantes. Inclusive se notan en el mismo día. Yo lo he probado ciertos temas específicos, hago algo y regreso en la tarde y es otra empresa. Entonces, hoy tuve precisamente una reunión estratégica con la dueña de la empresa y tenemos un analista de riesgos que todo él dice que todo está mal feo. Entonces le digo, no, a ti no te deberes de yo el diagnóstico porque le ves todo lo que no está mal. Les digo, ¿saben qué? Ninguno de los tiene razón. No es porque las opiniones son válidas, pero no tienen razón porque el diagnóstico te dice en dónde estás. Exacto. Y ahora es... De una manera objetiva. Ahora es... ¿Qué tengo que hacer yo como organización, todo el equipo y los líderes, para que nos transformemos en líderes positivos, para que crezcan los beneficios de la norma?
y puse el ejemplo del nutriólogo, pero salió 100% del personal tiene ansiedad. Y tiene ansiedad por el entorno económico, porque piensan que lo van a correr, porque empezaron a salir muchos temas que no los habíamos percibido, ¿eh? Y como dicen por ahí, pues que nunca preguntaste. Nunca preguntaste. Sí. Por eso el diagnóstico es muy valioso. Yo veo la norma como un piso, vuelvo a insistir que es un piso, como bien dijiste, es la plataforma, para que de ahí arriba crezcamos a las organizaciones. Así es. Y ese es el único tema, porque anteriormente todo el mundo decía, oye, mira, salió un curso muy bueno de administración del tiempo, venga de ahí. Y todo lo toman, ¿eh? Nada de que tú así no, es. hasta el asistente de la entrada se lo ponías, claro, aunque no lo necesitara. Claro, porque como uno de los aspectos que evalúa la norma es ritmos de trabajo, ¿no? Sí. Entonces seguro se necesita un curso de administración del tiempo. Exactamente. O sea, otra vez es como te decía yo hace un rato, es tratar de monar a todo el mundo en este curso o este curso para todo el mundo, claro. ¿no? Sin tomar en cuenta los resultados reales que te da el diagnóstico, ¿no? Y fíjate que hoy, futureándole tantito, porque hay una nueva metodología que se llama futuros, y no nos vamos tan lejos, vayamos a los 5 años, que es un periodo más o menos fácil de decir yo en 5 años. Y de visualizar. De visualizar. Uh-huh. Entonces yo les decía, pongan objetivos relacionados con los temas de capital humano. Uh-huh. Y entonces, en esta empresa lo que necesitamos es talento. ¿Cómo genero talento con innovación y aparte hacer mi trabajo del día a día? Ese es el reto. Uh-huh. Y entonces, es que utilizamos inteligencia artificial. Sí, pero la inteligencia artificial es una herramienta que te da información para que en lugar de que lo hagas en 10 horas, lo vas a hacer en 10 minutos. Sí. Pero ¿quién toma las decisiones? ¿Quién es el que se siente en su estatus personal? Las personas. Las personas, claro. Y las personas pues requieren una caparazón que se llama empresa, y si la empresa empieza a tomar decisiones para que mi rol no es decirte lo que tienes que hacer, inclusive ni idearte, sino coacharte, acompañarte para sacar tu máximo potencial. Así es. Roberto, ¿Viste la película esta que hizo Eugenio Derbez, del caso de éxito de la niña mexicana que en el peor etapa de la inseguridad en Tamaulipas, en una escuela primaria, llegó a ser el número 1 a nivel nacional? No, pero tú platicas. Y que inclusive salió en la portada de la próxima Steve Jobs. ¿Qué tal? Y la metodología que utilizó este maestro, porque era un maestro de primaria que estaba medio zafado, así como... Sí. La película platica la historia de esta escuela, de esta niña en especial, y lo único que hizo el maestro fue ser facilitador. Uh-huh. En primaria, ¿eh? Sí, entonces les decía, a ver, vamos a ver la luna, ¿qué ves? No, pues que la luna y que está haciendo esto. Una niña hizo un telescopio porque su papá era el del pepenador. Entonces no tenía educación, el papá cero educación de ningún tipo, uh-huh. Y mucho menos cultura. Uh-huh. Y la niña, producto de la motivación, de la facilidad, fue la número 1 en la prueba de enlace, sin haber hecho todas las pruebas para poder generar la matemática perfecta para pasar la prueba. La niña creó su telescopio, fue el número 1 en la prueba de enlace y llegó, sacó premios, la sacaron de la pobreza, vinieron de Estados Unidos, de todo, porque la metodología funcionó. Pues sí, ya estábamos diciendo hace rato que somos resilientes y que con la motivación adecuada podemos lograr resultados. Sí. Claro, ahí solo quiero aclarar, mucho cuidado con todo decir, bueno, como están diciendo aquí en la entrevista que son resilientes, pues entonces la gente que aguante, ¿no? Sí, al fin somos resilientes y pues que echen a andar su resiliencia, ¿no? Sí. No. La prevención en riesgos psicosociales es una cuestión amigable, es una cuestión que va a representar y que se va a traducir en resultados, como ya dijimos, tangibles, medibles, y también vamos a poder percibir mejoras en todo lo que es subjetivo, que son las actitudes, los comportamientos, el estado de ánimo, la motivación de la gente, la resiliencia de la gente, todo esto que en otros tiempos no era medible, que estábamos hablando como de cosas raras, ¿no? Sí. Esas cosas raras que tomamos en cuenta los psicólogos, ¿no? Hoy es una realidad, ¿no? Que se pueden medir, que se pueden observar, que se pueden mejorar y que finalmente todo ello en conjunto va a sumar para que, como tú dices, las organizaciones puedan seguir creciendo.
Y fíjate que me ha pasado algo sensacional con la norma, y lo platico con mucho gusto porque me emociono. Los líderes, que eran los directores, hablaba a uno de sus subalternos y lo volteaba a ver así como cuando el papá te volteaba a ver cuando era chiquito, con la pura mirada te decía Te todo. controlaba, sí. Te controlaba. Sí. Ah, pues así estaba la empresa. Y entonces me decían, oye, ¿qué ha pasado con la empresa? ¿Por qué ha cambiado tanto en 3 meses? Porque empezamos hace 3 meses. Uh-huh. Porque permitimos que se comunicaran sin echarle la mirada matadora, uh-huh, o inclusive ya a solas haciéndole reprimendo. ¿Por qué opinaste? Que no sé qué, porque sucede. Sale en el análisis del diagnóstico, porque la gente se expresa, obviamente, y implementamos la decisión. Vamos a generar equipos de comunicación y colaboración, pero sin nosotros. Ajá. Y entonces saqué a todos los directores, dejé a los niveles gerenciales interactuar. Encontraron las soluciones que a nosotros no se nos habían ocurrido. Claro, pero que en presencia, sí, del control, sí, ¿no? De esa mirada matadora, sí, como tú dices, hasta la creatividad había quedado un poco mermada, así, ¿no? O el valor para hablar. Sí, ¿no? Y por eso les digo, el líder se transforma en un coach. Yo soy mentor desde hace muchos años, mentor de negocios. Sí. Entonces, de hecho, tenemos un programa que ya cumplió 15 años, lo hacemos pro bono, agarramos empresas que requieren acompañamiento, uh-huh, y me encanta porque tenemos multidisciplinariedad, uh-huh, y entonces hemos notado resultados extraordinarios de cosas que ni el empresario pensaba que lo podía hacer. Por ejemplo, llega un cliente y me dice, vamos a crecer nuestras ventas 20 años, no eres nuestro cliente. Oye, pues que 20% es mucho, no, vamos por el 100%. No, es que es imposible. ¿De dónde sacas que es imposible? Y me encantó la palabra que utilizaste de los paradigmas. Tenemos paradigmas para todo. Para todo, sí. Y en el negocio es todavía más. Es que llevo 20 años creciendo. Mi tope es el 20%. Ese es tu piso ahora. Exacto. Y vámonos a ver hasta cuánto puedes. Uh-huh. Duramos 3 meses, le llamo yo, en terapia. En terapia, para que él se creyera que sí podía subir el tema. Y le dije, y tu equipo de trabajo te va a ayudar. Nomás que si tú no lo crees, pues ellos no lo van a creer. Sí, Roberto, pero hay una cosa muy importante. Hay un aspecto que a mí me gusta muchísimo resaltar, ¿no? Eso de ellos no lo van a creer o sí lo van a creer, tiene como base fundamental, ¿no? Y como causa raíz, la cultura organizacional. Es ¿no? Correcto. Si nosotros no nos atrevemos, y yo también a eso me refería con atrevernos a romper paradigmas, ¿no? O por lo menos a empezar a cuestionárnoslos. Si nosotros no nos atrevemos a pensar que la cultura que existe en nuestra empresa, del tamaño que sea, en nuestra organización, tiene que evolucionar, ¿no? Entonces, estás destinado al fracaso, ¿no? O por lo menos al estancamiento. Al estancamiento, ¿no? Es correcto. Al estancamiento, para no espantar a nadie. ¿No? La evolución de la cultura organizacional es el meollo. Ahí está la magia, ahí está la esencia, ¿no? Que las culturas organizacionales anquilosadas tienen que irse refrescando, ¿no? Y no estamos diciendo desechando y volviendo a construir. Estoy diciendo refrescando. Y véanse cómo lo estoy diciendo, ¿no? Estos son movimientos paulatinos que se van así como de baby steps, ¿no? De pasitos, sí, de bebé, ¿no? Pero que en corto plazo tú vas a empezar a ver los resultados, ¿no? Por eso se le llama evolución de la cultura organizacional. Y no hay forma de prevenir y corregir riesgos psicosociales de fondo si no te atreves a darle un refresh a la cultura organizacional. Totalmente de acuerdo. Y de hecho la cultura organizacional, pues hace muchos años siempre decíamos el área de capital humano. Y la veíamos pagando nóminas y no sé qué, pero no veían el tema de cultura organizacional, era un tema más administrativo. Conforme empieza a evolucionar y empiezan a tomar en cuenta todos estos aspectos humanos, las empresas cambiaron drásticamente. Y me gusta mucho, por ejemplo, el ejemplo de Pixar, uh-huh, que lo compró Disney. Sí, sí. El miedo que tenían cuando lo compraron es que les iban a quitar su forma de operar por la cultura organizacional. Uh-huh. Y le dijeron, a ver, para no pelearnos, hagamos un diagnóstico.
hicieron un diagnóstico, obviamente no norma 35 porque allá es otra metodología. Sí, allá es otra metodología. Y se encontraron con lo que para ellos era la cultura organizacional, era tener el café al lado de la computadora, que tuvieran un tiempo para platicar, o sea, nada extraordinario. Y los de Disney pensaban que les iban a pedir, no sé, un espacio en el estacionamiento, vete a saber cosas así como estrafalarias. Y se dieron cuenta que eran puros temas de cosas que ellos les generaban mucha satisfacción y que les potenciaban su creatividad. Y conozco el caso de Pixar con detalle, Sí. ¿no? Parte de las modificaciones que hicieron, por ejemplo, es que empezaron a practicar empezaron a practicar eliminar la crítica, por ejemplo, en los guiones, ¿no? Se le enseñó a los guionistas a que en vez de criticar, es decir, identificar lo que no iba a dar resultado, porque ese guión parecía malísimo o estaba resaltando cosas que no resultaban convenientes, ¿no? Empezaron a hacer sendas sesiones con lluvia de ideas, ¿no? Entonces, en vez de criticar lo malo, se hacía lluvia de ideas en conjunto para ver cuál era lo que sí podía dar resultado, ¿no? Es ver con los lentes del cómo sí, ¿no? Sí. Y se descubrió que eso tenía mucho mejor resultado, que los guiones quedaban perfectamente bien acabados, con mayor rapidez, y que entonces rápido se podía pasar a la siguiente etapa y a la siguiente fase, ¿no? Y esto fue una cuestión de enfoque colaborativo, tomar en cuenta a todos y todas y que todos le tejieran juntos, Claro. ¿no? Fíjate que me acabo de registrar en el sistema del Valle de la Manufactura de Guanajuato como mentor 360. Y se llama 360 porque abarca todas las áreas de la empresa. Y estuvo súper simpático porque nuestro facilitador, que en esencia es un coach, nos dice, el trabajo que tienen que hacer es, el reto era hoy ya es estadística, el 76% de las empresas en México que nacen a los 3 años cierran sus puertas. ¿Qué tal? Muy rápido. Y el número 1 es un tema de que no conocen el mercado, pero el número 2 tiene que ver con el tema humano. Y entonces, y ese tema humano tiene que ver con los problemas que tienes con los socios fundadores. Anda. Y entonces es pelea de socios, acciones, etc. En el momento que le meten mano a esa parte humana y empiezan a resolverlo, las empresas totalmente cambian y pasa el indicador de ser como en Estados Unidos, solo el 25% en los 3 años cerró sus puertas, está totalmente al revésado por solo hecho de invertir, porque esa es la palabra, invertir, como bien dijiste, en el tema de la cultura organizacional. Oye, y parte de esta cultura, hace rato estabas mencionando al área de RH, ¿no? Sí. Y se me viene a la cabeza también resaltar esta parte que es súper importante, que es quién es responsable dentro de una empresa de implementar la norma 35 si no vas a contratar un asesor externo, ¿no? Y entonces se empieza, pues claro, obvio, pues es RH quien lo tiene que aplicar y hacer el análisis y emitir el diagnóstico, emitir el plan de acción y después dar la capacitación. No, entonces lo que estamos generando es riesgo psicosocial a los y las integrantes del área de RH. Sí. ¿Quién es responsable dentro de una organización de implementar y dar seguimiento a todas las fases de la norma 35? Servicio médico, el área de seguridad, RH, por supuesto, pero todos y todas dijimos hace rato que hay responsabilidades compartidas. Entonces, no importa el nivel jerárquico, no importa la posición que tengas, todos y todas tienen que sostener toda la prevención de riesgos psicosociales, porque todos y todas somos testigos dentro de la organización de lo que está pasando. La cultura organizacional la estamos construyendo entre todos, nadie te la dio. Aquí está, te la estoy entregando nueva, inmaculada y me la sostienes. O, ay, qué pena, te la estoy entregando un poco mugrosita, un poco dañadita, ¿verdad? Ay, pues tú me vas a disculpar, ¿no? No, la cultura organizacional la hemos ido construyendo entre todos y todas. Por ejemplo, he asesorado organizaciones o empresas, algunas familiares y otras empresas muy grandes, en donde hay una gran cultura del chisme. Y todo el mundo se queja del chisme y todo el mundo padece el chisme, por supuesto, pero todo el mundo dice, es que es aquel, es que es aquella. Pero aquel y aquella dicen que es este y aquel, ¿no? Entonces, nadie se pone el saco, por decirlo de una manera popular, ¿no? Nadie se pone el saco, nadie se hace responsable, pero todo el mundo lo padece y todo el mundo espera que se solucione. Pero están esperando que lo solucione alguien, ¿no? Claro. ¿Quién? Pues la empresa.
¿no? Totalmente. Y las cabezas de la empresa dicen, ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿No? Porque si tú estás esperando, como dice una conferencia que dice Odín Dupeyron, ¿no? Dice, si tú estás esperando que una persona haga el cambio, ya te puedes quedar esperando, porque nunca una sola persona puede hacer el cambio, ¿no? Totalmente. Tenemos que todos confabular, en el mejor sentido de la palabra, colaborar para que esto se elimine, parte de la solución para la evolución de la cultura organizacional, ¿no? Sí. Y fíjate, acabas de tocar un tema. A mí me gusta mucho hacer pruebas positivas. Entonces, ya identifiqué a todos qué los hace sentir bien. Entonces, así paso a la tienda, compro unos chicles y llego y se lo doy al que le gusta chicles. Y lo he probado el otro día, ya lo he hecho ya con 7 cajeras de Oxxo. Entonces llego al mostrador, en lugar de comprar lo mío, le digo, ¿qué se te antoja? Pues así como que no se lo esperan. Bueno, hubo una cajera que se le salieron las lágrimas. Porque nunca nadie le había hecho pensado en ella en la misma tienda. Así es. Ni siquiera su estructura organizacional. Uh-huh. Y no quería, le dije, dime qué te gusta, tú selecciona, yo te lo voy a pagar. Y agarró un chocolate y otra cosa, no me acuerdo. Pero estaba con la lágrima tendida. Uh-huh. Y obviamente, y luego no me quería cobrar, le dije, no, te lo van a cobrar a ti, entonces Sí, claro. Es un tema Lo estoy comprando para ti. He hecho mucho esas pruebas con el personal. Cuando veo que hay mucha tensión, llego con un pequeño detalle, no es un regalo, es un detalle, para hacer que le cambie el estatus en el que se encuentra y me funciona de maravilla. Sí, claro. Mira, yo pienso que una muy, muy buena parte del éxito de la norma 35 en este país radica en que, como yo hago con las organizaciones, es formar gente dentro de la empresa en prevención de riesgos psicosociales, no en la aplicación de la norma, no en la aplicación de los cuestionarios, sino formar a quien la empresa elija, a puestos clave, tal vez, a colaboradores que tienen, o colaboradores y colaboradoras que tienen colaboradores y colaboradoras a su cargo, sí, ¿no? En la prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Totalmente. Pero entonces hay que ir a capacitar a este grupo de personas con puestos clave dentro de la organización para que vayan bajando en cascada el conocimiento. Totalmente. Y esto para las empresas es una gran inversión y les sale muy barato. Porque entonces lo que hacemos, bueno, lo que hacemos en mi despacho es entrenar, de llevar a cabo estos programas de train the trainers, ¿no? Okay. Entrenas a los entrenadores dentro de la organización. Buenísimo. Ellos van reproduciendo, ellos y ellas van reproduciendo lo que tú les vas enseñando y entonces así resulta muy barato para las organizaciones, ¿no? No es que tengas que contratar el mismo programa ahora para este área, ahora para este equipo, claro, ahora para este equipo. No, hombre, como tú dices hace rato. Y se queda el conocimiento en casa. Se queda en casa, ¿no? Vean qué buen tip. Ese tip es sensacional. Yo lo utilizo mucho, pero en el tema de cursos. Oye, vamos a un curso de inteligencia artificial. Oye, pues el que está aquí da conferencias a todos lados. ¿Por qué traemos uno de afuera si aquí en la casa no tenemos? Claro. Entonces, tú formas a un grupo y ese grupo va a ir formando a los demás equipos. A los demás, ¿no? Y de una manera, le llamo yo exponencial, porque de otra manera te cuesta mucho dinero, lo tienes que hacer programado, y el otro pues está en la casa. Yo hay algo que me encanta, es invertir y que se quede el talento en la casa. Sí. Porque si no luego, pues ya ves que exportamos cerebros y hacemos una serie de cosas. Pero este tema de los riesgos psicosociales con grupos, me encanta la idea. Sí. Se me hace sensacional porque se queda el talento en casa. Entre todos hacemos como células que luego se van reproduciendo y vas permeando por capas hasta llegar al nivel que tengas que llegar. Totalmente. Me encanta el viaje. Oye, pues bueno, para empezar, agradecidísimo con una plática pero súper enriquecedora, súper vasta. Tratando de cerrar para todos nuestros amigos televidentes, ¿qué les recomendarías con respecto a la norma 35? Sobre todo los que ni siquiera la tienen contemplado en su quehacer de 2024. Que alguna vez han escuchado que existe por ahí una norma que se llama como que algo como psicosociales, ¿no? ¿Qué les recomiendo? Bueno, primero que conozcan, ¿no? Porque el miedo es producto de la ignorancia. Y digo ignorancia en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No estoy diciendo ignorante a nadie.
Estoy diciendo que todos y todas somos ignorantes de algún tema. Y lo que tú desconoces, es decir, en lo que eres ignorante, obviamente da miedo, ¿no? Entonces, primero hay que conocer. Y bueno, un clavadito, ¿no? Para leer la norma, que es de dominio público, tú pones en internet norma 035, Secretaría del Trabajo 2018, y te aparece la norma, ¿no? Entonces, ahora sí que para que no te espanten con el petate del muerto, dale una revisadita a la norma 35 para que veas que no es una cuestión que te vaya a causar prejuicio, sino que, como ya dijimos en toda nuestra charla, esto tiene todos los beneficios. No hay forma de perder a través de la norma 35. Y mencionaste en un cierto momento, claro que hay multas, y son bastante altas, por cierto, ¿no? Pero la norma 35 no se puede pensar en llevar a cabo, en implementar o en cumplir con ella por el miedo a la multa. Esa es una pésima visión de la norma 35, ¿no? La visión es la que hemos estado tratando de darles a conocer a ustedes, ¿no? Esta cuestión del ganar-ganar, esta cuestión de la evolución de la cultura organizacional, que siempre traerá beneficios, esta visión del aumento en las utilidades, ¿no? Y que todo esto sea sostenible en el tiempo, ¿no? La norma 35, como tú bien sabes, se tiene que implementar cada 2 años de manera indefinida, ¿no? Así es como lo estableció la Secretaría del Trabajo. Es decir, esto no va a permitir que la norma 35 caiga en letra muerta como otras normas oficiales mexicanas, lo cual lamento, ¿no? Esta norma oficial se tiene que estar cumpliendo cada 2 años. ¿Y por qué cada 2 años, no? Tiene lógica el plazo, ¿no? Tú aplicas guías de referencia, emites un diagnóstico, elaboras un plan de acción, lo llevas a cabo, vamos a suponer durante 1 año, después te das a la tarea de ver efectos del plan de acción que ya llevaste a cabo y después vuelves a medir. Es decir, este volver a medir te da la oportunidad de identificar si el plan de acción que llevaste a cabo fue exitoso, si diste en el clavo, si fuiste a la causa raíz. Si es así, tu siguiente diagnóstico te va a salir mejor y el que sigue te va a salir mejor. Y a partir de ahí ya encuentras como esta línea sobre la que te tienes que seguir, ¿no? Y tú ya sabes qué pasos tienes que ir reproduciendo, en donde ya, ahí sí ya no le muevas, ¿no? Para que te dé resultado otro gran lapso de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo? Que no le tengan miedo, que no cumplan por cumplir, que como dicen en mi pueblo, pues no se estén tratando de taparle el ojo al macho, ¿no? Ahí cumpliendo con la superficie, con la punta del iceberg de la norma 35, sino que toda empresa de cualquier tamaño, de cualquier giro, se atreva a ver los beneficios que la norma 35 y la prevención de los riesgos psicosociales van a traer a su empresa, pero en la empresa a su gente, porque las empresas sin gente son un galerón, son ladrillos y no sirven para nada. Las empresas sin gente no son empresas. Así es. Sí. Pues excelentes comentarios y sugerencias. Yo quisiera concluir, bueno, primero agradecerte que nos hayas acompañado. La agradecida soy yo. Siempre el tema de tener temas tan interesantes. Como ustedes saben, en nuestro canal de Enfoque Canal 1, en nuestra sección de Future Economics, solo damos buenas noticias. Y la norma 35 es una buena noticia para México, para Guanajuato, para las empresas, para nosotros como personas. Y yo los invito a que lo implementen y los números son muy claros. Yo invierto 1 peso en prevención, me ahorro 7 pesos en el impacto de no haberlo implementado. Ese es un tema. El otro tema es, hoy si queremos competir con el resto del mundo, los inversionistas están buscando empresas que tengan crecimientos exponenciales. Y los crecimientos exponenciales no se dan si no hay cultura organizacional. Por lo tanto, la norma 35 es una gran área de oportunidad para poderla tomar en cuenta, para sentar las bases en donde estamos y empezar a tomar acción para que la cultura organizacional la vivamos, la tengamos en el ADN y que las empresas crezcan de manera potencial. Y los ejemplos hay tantos ejemplos tan buenos que voy a poner uno que me encanta. Llega un cliente a un hotel en Shanghái y regresa al año, solo lo ha visto una vez en la vida y regresa sin ver la base de datos. Bienvenido, señor Sánchez. Eso es cultura organizacional. Claro. Entonces, si yo llego a un lugar y me siento como en casa, hay cultura organizacional. Si yo llego a un lugar y no me dejan entrar
por lo que tú quieras, no hay cultura organizacional. Aquí voy a complementar. Dice la escritora Maya Angelou, la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, pero nunca, nunca olvida cómo la haces sentir. No es magia, es cultura organizacional. Es cultura organizacional. Sí. Y quisiera concluir invitándolos a que nos sigan viendo en nuestros programas. Vean nuestro programa nuevo de Senderos con Enfoque, nuestros paneles, que ya tenemos la oportunidad de invitarte con otros... con otra dinámica a nivel de panel. Esta fue de mi sección de Future Economics. Síganos viendo. Tenemos muchas muy buenas noticias. Perdamos el miedo. Me encanta cuando dices que perdamos el miedo. Fíjense, la causa número 1 del fracaso en todos los negocios es miedo. Pero no miedo a la inseguridad, sino miedo a lo desconocido. Y lo desconocido se quita, como bien comentaste, lean la norma. Recomendaciones, escuchen lo que nos recomendó. Lean la norma. Los que no saben qué significa. Después de que la lean, platicamos y obviamente tenemos a los expertos que nos pueden guiar. Y nosotros aquí en Enfoque Canal 1 seguiremos hablando de buenas noticias. Síganos en nuestra siguiente edición. Compartan esto en sus redes sociales. Y el año 2024... yo les aseguro que será mucho mejor año si tenemos cultura organizacional. Nos vemos en la siguiente edición de Future Economics en Enfoque Canal 1 y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Gracias a todos y todas.